El día pasado dedicamos la sesión a la comunidad de Sobrada de Nancy, que se publicó en la primavera del año 83 como artículo. Después se publicó como libro, aumentado, muy aumentado, con 4 o 5 trabajos, no recuerdo, 4 trabajos me parece más, en el año 86. Pero sucedió algo que en principio no estaba previsto por nadie, ni siquiera evidentemente por el propio Nancy, y es que muy rápidamente ese artículo, que era solo un artículo de revista, muy amplio por otro lado, lo conoció Blanzot, lo leyó Blanzot y se vio, por decirlo así, interpelado de tal modo por lo que decía aquel artículo, que inmediatamente se puso a redactar el libro que ahora vamos a comentar, La Comunidad Inconfesable, que fue publicada en ese mismo año 83. Es decir, que en unos pocos meses Blanzot organiza su texto, prepara su edición y su publicación y lo tiene publicado me parece que en diciembre del año 83. El propio Nancy comenta la grandísima sorpresa, mezcla de asombro, de sentirse abrumado por la situación de encontrarse con el trabajo de Blanzot acerca de su propio libro. Él mismo habla en algún momento de cómo se sentía abrumado fundamentalmente porque en ese momento tiene, me parece que 33 años o 32 años, es un joven filósofo que ha participado en debates filosóficos, que es relativamente conocido por su amistad con Derrida y por su participación en determinados grupos de filosofía, el más importante de todos, el que comentaba el otro día pasado, el grupo de investigaciones filosóficas acerca de lo político, que fundó en el año 81 y que duró 2 años hasta este mismo año 83, del que Blanzot, por otro lado, también estaba informado de su existencia. Blanzot, supongo que todos lo sabéis, si alguno no lo sabe, por eso lo comento, vivía muy apartado, muy enfermo también, de tal manera que prácticamente no salía de casa y fundamentalmente no podía tener un contacto directo, inmediato, con muchísima gente con la que probablemente le hubiese gustado tener contacto, y sin embargo se las apaña para estar informado y para recibir el material que a él le interesa. La reacción de Nancy, antes de empezar a leer el libro, a comentar algún aspecto del libro, la reacción de Nancy ante el libro la cuenta él mismo a lo largo de prácticamente 30 años. Primero él dice que se sintió abrumado y sintió que este libro, pues en cierto modo, lo que hacía era confirmar algunas de sus tesis o algunas de sus propuestas contenidos en el artículo que él había publicado. Pero el mismo Nancy, allá por el año 2000, cuando le pide la editorial italiana que publica, y va a publicar en ese momento, una segunda traducción de La Comunidad Inconfesable, la editorial italiana le pide un prólogo a Nancy que presente un poco no solo el libro que se va a publicar en ese momento, sino no la polémica, porque no hay polémica de ello, ¿no? Sino su impresión acerca del libro. Y entonces en ese momento Nancy se llama a sí mismo al orden y dice: pero ¿cómo es posible que casi 20 años después de publicado el libro no me haya dado cuenta de que el libro estaba escrito en cierto modo para corregirme algunas cosas que yo había dicho en el libro anterior? De hecho, Nancy utiliza varias palabras que no son, para mi gusto, suficientemente acertadas, ni siquiera justas con el libro, con La Comunidad Inconfesable y con su actitud acerca del libro. Él dice, en este libro había una respuesta, una réplica, una advertencia, e incluso dice en un momento dado
un reproche. Y yo creo que no es nada de esas cosas, que Nancy no se trata a sí mismo de esa manera, o de una manera demasiado jugosa o demasiado, diríamos, piadosa en este caso, sino que todo lo contrario, se ve bastante mal o se ve bastante en discusión consigo mismo a cuenta del libro. No es exactamente una respuesta, mucho menos es una réplica y mucho menos aún es un reproche de su propio libro. De todos modos, el próximo día, y no lo quiero adelantar ahora porque además si no me voy a enrollar bastante sobre este asunto, que no es el tema de hoy, el próximo día lanzaré una pequeña hipótesis acerca de cómo puede haber considerado Blanchot en su origen, en su publicación, porque Blanchot ya nunca más vuelve a hablar de este libro o de estas cuestiones o de lo que le pareció o no le pareció el libro. Me ha dado que pensar, he estado un par de días medio enfermo, medio fiebroso, resfriado, y en estas cosas de la fiebre me ha venido una hipótesis que quiero todavía sostener, alimentar un poco, y que el próximo día plantearé acerca de qué es exactamente la comunidad inconfesable con respecto a la comunidad desobrada. Bueno, este es un libro, tengo que decir que yo recuerde, esta es la cuarta vez que en Cruce se habla de la comunidad inconfesable. Tengo que decir, ya que está aquí Miguel Cereceda, que la primera vez que se habló de la comunidad inconfesable fue cuando iniciamos nuestro seminario en la calle Argumosa, y que fue Miguel Cereceda el que propuso la lectura del libro para una, creo que era la tercera reunión de aquello que llamábamos el seminario de filosofía, que nos reuníamos en la calle Argumosa. Y después se han leído dos veces más, cuando se publicó el libro en el año 99, se leyó de nuevo el libro, y después aquí mismo también se volvió a leer el libro en una de las sesiones del seminario de filosofía. Entonces ahora sería la cuarta vez, ni más ni menos, de esto. Tengo que decir, por confesar yo por mi cuenta acerca de esta comunidad inconfesable, que es el libro más importante que he leído en mi vida. Por lo menos el que más me ha influido, no tanto el que más haya leído, que quizás no lo he leído lo suficiente, ahora explicaré también por qué, ya que me da un poco la tentación de explicarme yo mismo, pero sin duda es el libro que a mí me ha fascinado desde el primer momento en que lo leí, que me llevó a traducirlo, que me llevó a publicarlo en Arena Libros, Como es Natural, o en los primeros libros que se publicaron en Arena Libros. Y es un libro que me ha perseguido durante más de 30 años prácticamente, desde que lo leí por primera vez en su momento. Es un libro que, a su vez, me produce siempre una mezcla de entusiasmo, de fascinación y, a su vez, en cierto modo, de vergüenza, por culpa de haberlo traducido. Si no lo hubiera traducido, no tendría ese mismo sentimiento, porque siempre estoy buscando la errata, el error. De hecho, hace 3 días caí en un nuevo error que me da una rabia enorme en los textos que he traducido y que has cuidado y que has perseguido mucho para no meter la pata en nada. Y lo diré también, hace cosa de 3 días o hace 3 días estaba leyendo el texto y me di cuenta de una nueva pequeña metida de pata que me sucedió con una palabra. Todo el mundo sabrá que jouissance, goce, es femenino. Y entonces me llegó la típica situación en la que vas traduciendo sin darte cuenta, mucho más en un texto tan retorcido como este, donde pues lees ella y pues te dejas llevar por el ella que está ahí en el texto francés. Y no era ella, era el goce, es decir, él. Lo digo nada más que para también señalar que lo mismo que me da satisfacciones cada vez que lo leo, me da también pequeños disgustos cada vez que lo leo. Y es como una especie de hijo al que le
estás todo el día, te está en cierto modo avergonzando todo el día. Bueno, no voy a comentar todo el libro, voy a comentar sobre todo, casi exclusivamente, la primera parte del libro, en la que se titula La comunidad negativa. Dejo la segunda parte del libro sin comentar porque la réplica que va a tener este libro años después, bastantes años después, casi 30 años después, por parte de Nancy, en el libro titulado La comunidad descalificada, o desavouée, me incomoda un poco, pero bueno, voy a mantener la palabra descalificada, primero por respeto a Cristina Rodríguez y después porque pues es como se encuentra en las tiendas, como se encuentra en las librerías, con lo cual no vamos a liar las cosas, que no merece la pena pelearse por ese tipo de palabras. Ya sabéis que fundamentalmente me he peleado en particular con la traducción de La comunidad desobrada, que en Chile se tradujo por un discípulo, en cierto modo, al que Nancy tiene mucho respeto o que le atiende mucho, que es Juan Manuel Garrido, lo tradujo La comunidad inoperante. Para mí en ese caso sí que no se podía mantener, no se puede mantener ese título. La segunda parte de La comunidad inconfesable, que es la que se dedica al relato de Marguerite Duras, al asunto de los amantes, de la pasión amorosa y de la comunidad reducida a su número menor, que es justamente la pareja, es precisamente lo que Nancy va a discutir y muy intensamente en su libro La comunidad descalificada. Bien, entonces vamos a ocuparnos estrictamente de la primera parte, donde además hay, no sé si lo habéis ido leyendo o lo conocéis y demás, pero hay grandes dificultades, incluso de una manera sincera diré, grandes dificultades de comprensión, de saber a dónde maldición quiere ir Blanchot en todo su discurso acerca de la comunidad como es natural, de Bataille, de la deshobra, de la muerte, de la escritura, de la experiencia interior, del éxtasis, que parece todo ello, pues ahí un poco, como quien dice, disperso entre las páginas del libro, sin demasiada hilazón. Ahora volveré sobre ello enseguida, sin saber bien a dónde quiere ir a parar, como digo. En realidad, para mi gusto, hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Una, Blanchot, antes de La comunidad inconfesable, ha escrito 2 libros que él mismo define como libros fragmentarios, o libros hechos a partir de lo que él llama escritura fragmentaria. Y de hecho es uno de los avances mayores que él mismo considera que se hace en la manera de entender la literatura, la manera incluso de luchar contra la literatura, etcétera, etcétera. Exponer una escritura fragmentaria que a su vez se reflejaría en libros que están llenos no de aforismos, sino de fragmentos de discursos o a los que les faltaría, por decirlo así, algo para completarse, pero es que precisamente eso es el asunto del que se trata en la escritura fragmentaria, en no cerrar, en no acabar, en no redondear aquello que se está planteando por escrito o en esos textos escritos, vuelvo a decir, compuestos exclusivamente de fragmentos. Es lo que se ve en El no más allá, Le pas au-delà, y en La escritura del desastre. Y en realidad este libro funciona exactamente igual. Funciona, lo único que, con una pequeñísima diferencia, funciona como una sucesión de fragmentos que no se refieren exactamente a una especie de línea argumental en la que lo dicho estaría hilado componiendo un discurso por lo menos cerrado, único, un discurso que quiera decir algo exactamente de una manera argumentada hasta el final, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que vamos viendo, aunque los capítulos están titulados, vamos viendo que los capítulos van
muchas veces cambiando el tono, muchas veces exponiendo algo que parece que no sabes muy bien a qué viene, porque se pone a hablar del éxtasis, como se pone a hablar de la muerte, como se pone a hablar del prójimo. Yo he traducido otrui como prójimo para que se distinga bien y no haya equívocos con la palabra, con el otro, vamos, por decirlo así, de tal manera que es bastante difícil ubicar el texto en un discurso, y sobre todo es bastante difícil saber o decir, responder de buenas a primeras, bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué está, a dónde quiere ir a parar? Y en realidad es muy pertinente decir a dónde quiere ir a parar, porque entonces lo que hay que hacer es leer el último capítulo, el último epígrafe de la primera parte, en el caso que estamos hablando, yo solo voy a hablar hoy de la primera parte, de la que se llama la comunidad negativa, el último capítulo titulado El corazón o la ley. Y ahí, en ese último capítulo, también en cierto modo, de una manera oscura, es una especie de sabiduría literaria, la de Blanchot, el expresarse de una manera clarísima, pero sin embargo dejar una especie de pozo de oscuridad en cada una de las cosas que él va afirmando o diciendo. Y entonces en ese último capítulo, y casi finalmente en el último párrafo, uno se da cuenta de que todo el texto, todo este apartado, toda esta parte, trata del problema de la soledad en relación con la comunidad, que va iniciado, o sea, que decir que ¿cómo podemos entender a un solitario, como es precisamente Bataille, que naturalmente afirma, entre otras cosas, a través de la soberanía, o de su texto sobre la soberanía, o de su pensamiento acerca de la soberanía, cómo puede ese solitario que se quiere a sí mismo soberano, sin embargo, estar constantemente señalando que todo lo que piensa, todo lo que dice, siempre es para otro. Que no solo eso, sino que la soledad en sí misma es imposible, y que la soledad llama naturalmente a la comunidad, y que las relaciones entre soledad y comunidad no son naturalmente las relaciones que se pueden establecer entre aquellos solitarios que se sienten separados del mundo y que se sienten aislados y que para salir de su aislamiento se unen a otros para conformar un grupo que satisfaga sus necesidades, que se pliegue a sus intereses, el grupo se entiende, etcétera, etcétera. Bien, entonces, y eso explica la cita previa con la que empieza. Hay un pequeño texto en el Servo, en la página 11 está, pero bueno, es el comienzo del libro, y ese texto en Exergo es, digamos, como el que anuncia aquello que viene, o por lo menos lo que le ha llevado a escribir el texto que está a punto de comentar, y que viene introducido por una pequeña cita que dice así: la comunidad de los que no tienen comunidad. Debajo las iniciales GB, en mayúsculas, quiere decir Georges Bataille. Y es precisamente es la cuestión de fondo. ¿Cómo pensar a aquellos que no tienen comunidad, es decir, en último término, aquellos que viven una soledad, casi podríamos decir esencial, por utilizar las palabras famosas de Blanchot, y que sin embargo, no teniendo comunidad, no teniendo nada en común con nadie, sintiéndose solos, como digo, a su vez aspiran a la comunidad, o de hecho no pueden dejar de sentirse dentro de una comunidad, aunque solo sea porque aquello de no tener nada en común, sin embargo, se convierte en el principio de una comunidad naturalmente excepcional o extraordinaria o extrañísima, pero a su vez, finalmente, comunidad. Y a su vez, vuelvo a decir, el deseo de descansar en la propia soledad, en el propio apartamiento del mundo,
en la propia experiencia de uno mismo, etcétera, etcétera, todo eso no es nada más que una especie de subterfugio para escapar de lo que verdaderamente le importa. 1, a Bataille; 2, a Nancy, que lo ha traído aquí a colación; y 3, y fundamentalmente, a Blanchot, que lo está especialmente comentando en este momento. Bien, entonces, esto tiene mucho que ver, vamos a recordar de algún modo y más o menos brevemente, tiene mucho que ver con la situación que ha propuesto Nancy en su texto La comunidad de Sobrada. Recuerdo algunas cosas que se dijeron, pero quizás se dijeron muy deprisa en la sesión anterior, para situarnos en lo que ahora mismo se va a plantear en este libro o en este capítulo. Lo primero de todo es que Nancy da por cerrado el periodo de lo que podríamos llamar los comunismos, o en términos generales, el comunismo. No lo dice de una manera tan clara o tan directa como yo lo estoy diciendo, pero lo dice tajantemente. Lo dice tajantemente cuando, en el comienzo de la comunidad de Sobrada, dice: somos testigos, o hemos sido testigos, porque está hablando del pasado, de algo que en cierto modo ha sucedido. Somos testigos de la conflagración de la comunidad. Este sería nuestro tiempo, el tiempo en el que nos llamamos nosotros a nosotros mismos modernos. A su vez, de una manera muy sutil, Nancy, y equivocado por otro lado, Nancy se acuerda del comentario de Sartre, hablando, él dice, del comunismo, de palabras que él atribuye a Sartre: el comunismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo. Ya sabemos, lo comentaba yo el otro día, que en realidad lo que dice Sartre no es el comunismo, sino el marxismo. Pero a Nancy le interesa mucho el mantener la palabra comunismo, por razones obvias, en cuanto a lo que él va a desarrollar hablando de la comunidad. Ahora bien, si hay que leerlo un poco más despacio, hay que señalar que lo que está diciendo Nancy es que el comunismo ya no es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, en cuanto que el pensamiento de la comunidad ha estallado o ha entrado en conflagración, por decirlo así, o sencillamente ha sufrido un incendio. Si hablamos de esa palabra, me gusta mucho, que es la que usa Nancy, conflagración, y le sacamos todo el partido que queramos y podamos sacarle. Pero incluso podríamos preguntarnos a nosotros mismos: bien, ¿se ha acabado el tiempo de aquel horizonte insuperable que era el comunismo, tal como lo nombra fundamentalmente Nancy, citando a Sartre, citándolo mal, ya os he dicho? Bien, pero el problema no sería tanto que el comunismo habría desaparecido como horizonte insuperable, y no sería eso precisamente porque no es que se haya superado el comunismo y se le haya sustituido por alguna otra cosa que es, pues, más deseable, o que está más presente frente a nosotros, etcétera, etcétera, sino que en realidad nuestro tiempo se estaría planteando una situación completamente nueva, que sería además aquella a la que atendería la comunidad de Sobrada de Nancy. Y es que en realidad lo que habría sucedido es que habrían desaparecido todos los horizontes, y habría desaparecido incluso la necesidad de superar todo aquello que nos rodea o se nos propone como horizonte insuperable. Si queremos hablar en los términos que nos interesan, pues nosotros seríamos una especie ahora mismo de huérfanos o de desaparecidos que sencillamente no tenemos un horizonte común o en común, que eso es lo que nos falta, que no tenemos nada que se nos plantee como insuperable, y no por el desafío o el reto de encontrar superación para lo insuperable o mejora de lo mejorable, etcétera, etcétera, sino que lo insuperable está ya
fuera de juego, está ya fuera de discusión, no es algo que preocupe al pensamiento filosófico, si nos ponemos a hablar en estos términos. Bien, y a su vez, Nancy dice, y con esto ha caído una manera de entender la comunidad. ¿Qué manera de entender la comunidad era esa? También lo comentamos el día pasado y es muy necesario volver a comentarlo aquí ahora, porque justamente va a ser una de las primeras cuestiones que Nancy va a tratar. Y es que, según Nancy, el problema de la comunidad, digamos de la comunidad convencional, de la comunidad en la que se ha pensado hasta este momento, es justamente el problema de lo que él llama la inmanencia. El hecho de que el hombre se declara a sí mismo o se tiene a sí mismo como un ser inmanente, en un mundo a su vez inmanente. ¿Qué significa eso en el lenguaje de Nancy? Y eso viene a explicar muy bien la aparición de la palabra que conduce tanto la comunidad desobrada como la comunidad inconfesable. Y es que el hombre se habría concebido a sí mismo como obra de sí mismo. Y ahí aparece nuestra palabra subrayada, obra. En cuanto que el hombre que se tiene a sí mismo como un ser productor, transformador, actuante contra o frente a la naturaleza o frente al mundo, frente a las cosas, también frente a sí mismo, de tal manera que su capacidad de modificación de todo aquello que se le presenta por delante le hace conquistar una posición que hasta este momento no habría tenido. Y es el hecho de que el hombre se adquiere o gana su propia esencia en el momento en que se siente capaz de producir él mismo esa misma esencia. Es decir, el hombre sería ese ser que por esencia es capaz de producir su propia esencia. Su esencia es precisamente esa. No tanto en general el ser productor, sino en particular la producción de su esencia, como esencia propia. Bien, eso le da a Nancy mucho que decir y mucho que pensar, y ahí es donde entra Blanchot para darle completamente la razón. Antes de entrar en más detalle, tengo que decir, o si alguien quiere leer, es un texto difícil de leer y por tanto se necesita un poco de paciencia por un lado y después incluso un poco de orden a la hora de leer el texto. Entonces, se me ocurría cuando estaba pensando qué decir que podría organizarse un poco la lectura del texto. El texto es breve, no tiene más de 100 páginas, bueno, en esta edición tiene 118, pero porque tiene el texto de Nancy, la comunidad afrontada. El texto de Blanchot se cierra en la página 95. Bien, entonces, se puede plantear, digamos, una especie de guía de lectura para no perderse demasiado en el texto. De hecho, este primer capítulo, el que se titula o se llama La comunidad negativa, podría perfectamente, o debería dividirse en dos partes. Una primera parte donde Blanchot va siguiendo, en cierto modo incorporándolo a su propio lenguaje, pero siguiendo la lectura de las 20 o 30 primeras páginas de la comunidad desobrada. De hecho, el texto de la comunidad desobrada está presente en casi todo el libro, con mínimas citas o incluso sin citar, entrando en alguna cuestión que se sabe, para un lector de la comunidad desobrada, como es natural, que se sabe que viene de ese libro. Bien, entonces, habría una primera parte que va tratando, vuelvo a decir, con el lenguaje de Blanchot, no entregándose al lenguaje de Nancy, una primera parte que iría hasta el capítulo, cuando empieza a hablar de Acefal, exactamente, la página 32, con el capítulo que llama La comunidad de Acefal.
Hasta ese capítulo, Blanchot no avanza especialmente con respecto al texto de Nancy, o por lo menos digamos que no opone una conceptualización distinta o incluso una solución o un desenlace distinto del que va planteando el propio Nancy en su libro. Todo ello, vuelvo a decir, es como una especie de filigrana de la comunidad de Sobrada. Mientras que de la página 32, con el capítulo que se llama La comunidad de Acefal, hasta el final de este apartado, esta primera parte, que se titula El corazón o la ley, estaría, por decirlo así, la aportación, llamémoslo, es un poco discutible, pero bueno, la aportación original de Blanchot, sobre todo porque, por entrar un poco en ello ahora, el punto en el que Nancy va a discutir, que Blanchot va a discutir con Nancy, va a ser primero tomándolo como referencia o como disculpa para otras cosas que le interesan más, por otro lado, es justamente el tema de la muerte, y la muerte tal como es tratada en la comunidad que el propio Bataille fundó, Acefal, y digamos que la introducción de toda esta cuestión del sacrificio que Bataille propone como base o fundamento de la existencia de la comunidad de Acefal y de los, entre comillas, propósitos de Acefal, justamente eso es lo que Blanchot opone a Nancy cuando habla de la cuestión de la muerte como la cuestión de la deshobra que traería la muerte consigo, que Nancy interpreta de una manera, vamos a decir así, más suave o más blanda que el propio Blanchot, que, bueno, pues, supongo que lo sabe todo el mundo, pero pues, que eso alguno no lo sabe, la comunidad de Acefal quiso encontrar como base o como principio para su existencia, y vuelvo a decir, incluso como desenlace que trajera una gigantesca revolución en la humanidad, ni más ni menos que eso es lo que se pretendía, plantear un sacrificio humano, es decir, hacer, digamos, un gesto que supusiera el sacrificio de uno de los miembros de la comunidad por parte de otro de los miembros de la comunidad. Todo esto es una cuestión compleja en la que no voy a entrar, pero sin embargo sí que interesa ver el sentido que Bataille le veía a esa muerte sacrificial que se produciría en el interior de la comunidad, ¿verdad? Acefal, en el interior de esa especie como de secta o sociedad secreta fundada por Bataille. Ese sacrificio no se llegó nunca a realizar, se discute a ver quién podría haber sido la víctima de ese sacrificio, pero lo que sí sabemos con toda seguridad es, uno, que nadie se ofreció como verdugo, o sea que el problema no era encontrar víctimas, la víctima, había algún candidato a ser víctima de ese sacrificio, y sin embargo para lo que no hubo candidatos y por tanto no se pudo llevar a cabo es para ejercer como verdugo. Y también se dice, esto es menos seguro, porque bueno, son cosas que no está tan claramente documentado, pero se dice que en la última reunión, ya en un momento de mucha desesperación, y por otro lado estaríamos en el año 38-39, es decir, Europa a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y entrar encenderse en un verdadero incendio, en este caso una verdadera conflagración. Parece ser que en la última reunión, en un bosque, bueno, eso sí que es muy divertido, muy interesante, el programa que seguían los miembros del grupo para llegar al lugar donde se reunían, que era en el Bois de Boulogne, donde tenían que seguir una serie de instrucciones de las que no podían y tal, se colocaban alrededor de un árbol partido por un rayo, y ahí en esa última reunión Bataille fue el que se ofreció el último pidiéndole a sus compañeros que lo mataran, cosa que tampoco, como es evidente, sucedió. Bueno, entonces, me he extendido un poco para señalar que esto está bastante lejos de lo que Nancy puede o quiere o tiene que decir acerca de la cuestión de la muerte, incluso de la muerte del otro, que es la cuestión que está aquí en el fondo de todo ello.
Bueno, entonces, como decía, la primera cuestión en la que se paraba Nancy y en la que se para también Blanchot es justamente en el hecho de lo que podríamos llamar la inmanencia del hombre al hombre. El hombre poniéndose a sí mismo como ser inmanente. Bien, sabemos que eso le hace a Nancy buscar, o sea, que eso sería la comunidad obrada, la comunidad que busca hacer obra o convertirse ella misma en obra, la comunidad inmanente, obra de ella misma, siguiendo esa lógica de la inmanencia que hemos comentado hace un momento. Y ahí es donde aparece la palabrita esta que nos da tanto que comentar, la palabra desobrada, el proponer una comunidad desobrada. Esa comunidad desobrada estaría, como quien dice, habitada o conservando en su interior un lugar para la suspensión de la obra, para la interrupción de la obra, para la confiscación de la acción, para una especie de agujero en el que la obra se cuela irremisiblemente y no es capaz de hacer nada con lo que ella misma contiene. A su vez, esa obra habitada o poseída por la desobra, entonces no llega nunca a acabarse. Es más, eso es lo que le da a la obra, en último término, le da a la obra la consistencia de obra sin necesidad de cerrarse o sin la, digamos, convención de que tiene que quedar cerrada sobre ella misma con un dueño, con un poseedor, con un mensaje, etcétera, etcétera. La desobra estaría ahí, como quien dice, actuando. Esta es una cuestión que es bastante difícil de mantener, en cuanto que lo que significa la desobra es el no hacer nada. Ya comenté y aprovecho de nuevo para decirlo, para que lo tengamos bien presente, que eso de estar desobrado, en español suena fatal, no suena nada, vamos, no es una palabra que nosotros utilicemos en absoluto, porque no la conocemos y ni siquiera si la buscásemos en el diccionario la encontraríamos, aunque yo tengo la ilusión, no lo veré seguramente, de que empecemos a usarla y que en algún momento, lo mismo que sucedió con la palabra deconstrucción, que hasta me parece que fue en 2003 o cosa parecida, el diccionario no recoge la entrada de construcción, es decir, un montón de años estábamos trabajando con una palabra que no existía en nuestro diccionario. Entonces, alguna vez igual el diccionario acoge también la palabra desobra o desobramiento como una palabra de nuestra lengua para decir estas cosas que decimos, ¿no? Pero bien, en fin, el carácter de desobrado hay que tener en cuenta que es lo que se dice de alguien. Es una palabra muy corriente en francés, por lo visto, los que saben bien francés, que no es mi caso, por otro lado. Pero sería el estado en el que se encuentra alguien que no tiene nada que hacer o que no hace nada y que en esa especie de sin que hacer, que esa sería una buena traducción de la palabra desobra o desotamiento, sin que hacer, en esa especie de sin que hacer permanece, como yo decía el día pasado, mano sobre mano, es decir, no haciendo nada, y a su vez deshaciendo la actitud propia de la mano, que es justamente el estar manos a la obra. Ese manos a la obra sería el carácter productor o productivo o activo o activista del hombre, que a su vez estaría, como quien dice, cortocircuitado por el mano sobre mano, la desobra o el desobramiento de aquel que se aburre, de aquel que no tiene nada que hacer, de aquel que está ocioso o que está en paro, si nos ponemos también, e incluso de aquel del que decimos que es un holgazán o un haragán también, es decir, el que no hace nada.
Y tengo que decir, pero el otro día no llegamos a dejarlo tan claro, hay que señalar que, sin duda, eso de estar manos a la obra o de estar en acción es una cosa muy humana, pero tan humana como esa es el estar mano sobre mano. E incluso, a su vez, ese mano sobre mano es una condición de la continuidad o de la posibilidad del manos a la obra. Bien, entonces, justamente señalando que la comunidad está tanto atacada por la obra o la necesidad de producir obra como por la desobra, y a su vez, dado el fracaso del obramiento, de la necesidad de obrar en cuanto a comunidad, porque para esta cuestión hay que señalar que Nancy dice que ahí es y lo repite Blanchot con una contundencia enorme, ahí es donde estaría la base o el germen del totalitarismo. Dice por ahí, lo voy a leer, dice por ahí Blanchot, dice, hablando del comunismo, como sabemos, dice, supone no una sociedad perfecta, el comunismo, sino el principio de una humanidad transparente, producida esencialmente por ella sola, inmanente, dice Jean-Luc Nancy, inmanencia del hombre al hombre, lo que designa también al hombre como el ser absolutamente inmanente, puesto que es, o debe llegar a ser, tal que sea enteramente obra, su obra y finalmente la obra de todo. No hay nada que no deba ser modelado por él, dice Herder, desde la humanidad hasta la naturaleza y hasta Dios. Nada de restos, en último término. Es el origen aparentemente sano del totalitarismo más malsano. Así que el gran problema de la inmanencia es precisamente que se asoma a ese totalitarismo que naturalmente sería detestable como, digamos, resultado de la búsqueda de la comunidad o de esa concepción obrada, obradora, si hablamos así, de la comunidad. Bueno, entonces, así nos fijamos en una cosa también importante. Esto no es solo pensamiento del, entre comillas, reaccionario ultraderechista Blanchot, sino que es el pensamiento del comunista Nancy. O sea, que Nancy no está apostando por esa vieja manera de concebir la comunidad. Bueno, entonces, hay que fijarse en esta concepción inmanente del hombre, o por lo menos hay que subrayar en especial, que no se trata de denunciar ni en Nancy, ni menos aún en Blanchot, la cuestión de la cosificación del hombre o la alienación. No se trata de eso de ninguna manera. El hombre, como producto del hombre, en realidad estaría señalando justamente que es él mismo su obra, que tiene la esencia de sí en su obrar. Bueno, ya he insistido demasiado en esto. Ahora, dificultades que produce la concepción del hombre como ser inmanente o la inmanencia del hombre al hombre. Así, en primer lugar, y esta es una cuestión muy importante para lo que finalmente se va a terminar hablando de la comunidad, del individuo y del hombre en términos generales, es que el hombre como ser inmanente, precisamente por la inmanencia en la que se encuentra, no podría dejar nada fuera. Precisamente todo lo contrario. Tiene que hacerse con todo. Tiene que buscar que todo esté a su mano, a su servicio, que nada trascienda su acción, todo lo contrario.
que su acción sea perfectamente inmanente. Ahí es donde está justamente la cuestión de lo que estamos aquí diciendo. O sea, una comunidad inmanente se ve trascendente. Inmanente quiere decir producida como obra y productora de obra. A su vez se vería, según Nancy, en el momento en que se convirtiera en comunidad desobrada, se vería a su vez, digo, trascendida por ese estar mano sobre mano, esa pasividad primordial que estaría interrumpiendo la necesidad de la obra. A su vez, esa inmanencia exige, de forma absoluta, como digo, el cierre de su objeto, es decir, que el objeto en el que ella se proyecta para producir su obra, e incluso ella misma como obra de sí misma, debe, precisamente prescindiendo del afuera o no teniendo ningún trato con el afuera, debe justamente cerrarse a sí misma y cerrar todo aquello que ella toca, por decirlo así, convertido en objeto, es natural, pero a su vez, fundamentalmente, sin dejarle, digamos, un respiro, sin posibilidad de salirse fuera o de que el afuera intervenga sobre ella. Eso la convierte a la comunidad y a cualquier cosa afectada por la desobra, la convierte en algo imposible de estar acabado, de algo esencialmente inacabado, es decir, determinado. Es decir, a su vez, finito, en cuanto cerrado, en cuanto acabado, pero por otro lado, a la vez infinito, en cuanto que esa comunidad que se coloca por encima, digamos que impone su soberanía, sería aquella que repite infinitamente su propia finitud. Es justamente el espacio infinito o el alcance infinito de la finitud que la constituye. Ya sabemos, lo vimos el día pasado también, y está supuesto en el caso de la comunidad inconfesable, ya sabemos que eso es el doble, o sea, el doble en el sentido del doble que se produce como un espejo, el doble del individuo. El individuo es precisamente el modelo por el cual se forja la comunidad, pretendiendo a su vez que la comunidad no sea nada más que un individuo en grande. El asunto está ya lo sabemos, en la comunidad desobrada, en que Nancy denuncia ese atomismo ingenuo que concebiría el individuo como base o principio de la comunidad, olvidaría o quedaría, digamos que, expuesto en el momento en que se olvida del clinamen, de la declinación del átomo. Es decir, la comunidad actuaría como ese clinamen que empuja a los átomos a componerse unos con otros, dirigidos naturalmente por el azar. Ahora, ¿cuáles son las insuficiencias que, siguiendo a Nancy y siguiendo a Blanchot, habría en esta inmanencia o en este modelo inmanente que estaríamos desarrollando en este caso? La primera y fundamental, no tanto para Nancy, me parece, sino para Blanchot, es que en este caso se pierde justamente el lugar y la parte correspondiente de la alteridad. Es decir, aquí lo que faltaría en este modelo de inmanencia que se impone, como hemos dicho en este caso, lo que faltaría siempre es el otro, porque el individuo, por su naturaleza, precisamente por su naturaleza como átomo, como ser indivisible, solo atiende a lo que podríamos llamar la ley de lo mismo, es decir, descuida sin poder además recuperarlo de ninguna manera, la presencia del otro como algo irreductible a eso que solo responde a la ley de lo mismo. Es decir, jugando un poco con las palabras, se estarían planteando aquí dos tipos de relación.
no es lo mismo, o no hay la misma relación. No es lo mismo la relación de lo mismo con lo mismo que la relación de lo mismo con lo otro. Y tendríamos entonces dos relaciones. La primera la conocemos bien porque sería lo que se llama en el lenguaje hegeliano, kohleveigiano, el reconocimiento. Mientras que a su vez la cuestión que introduce la relación con el otro, con autrui, con el prójimo, sería la cuestión de la impugnación. El otro existe para impugnar mi existencia, para producir, digamos, un desacuerdo, una especie de terremoto en el corazón de lo mismo. Así pues, habría dos clases de relación, hay que decirlo, que se dan entre sí. Y esas dos clases de relación introducirían o plantearían una disimetría, palabra de Blanchot también, que todo esto es más o menos el lenguaje de Levinas aplicado a esta cuestión. Bien, esta otra clase de relación supondría a su vez otra forma de asociación. No es lo mismo, como estaba diciendo hace un momento, la relación de lo mismo con lo mismo y la asociación que eso produce, que es, vuelvo a decir, la ley de la inmanencia o el modelo de lo inmanente, con la otra relación de la que estamos hablando, que no es tanto decir lo mismo con lo otro, sino lo otro con lo mismo, porque en esa relación lo que se coloca en primer lugar o a lo que se le da el privilegio es a lo otro o al otro, al prójimo, antes que a uno mismo. Así, señalando que hay esta otra manera de entender la relación y que significa a su vez otra manera también de plantear la asociación, tendríamos que quien se enfrenta a la alteridad, quien sufre, por decirlo así, la mirada del otro y digamos, el ejercicio de la alteridad, ese se encuentra a su vez frente a la posibilidad, que muchas veces se convierte en realidad, de lo que sería utilizo la expresión de Blanchot, una comunidad de ausencia o de ausencias, que a su vez, dice Blanchot, que llevaría a una, finalmente, ausencia de comunidad. Y esto lo dice Blanchot a partir de una frase muy particular que dice Bataille. Dice Bataille: no le está permitido a nadie no pertenecer a mi ausencia de comunidad. Así que la ausencia de comunidad, que se dice que es mía, y eso también es muy cuestionable en el sentido de que en qué sentido puede ser, porque puede ser mía mi comunidad, justamente aquella que me identifica con todos los que forman parte de mi comunidad, todos los que participan de la comunidad, todos los que pertenecen de una u otra manera a esa comunidad, pero que la ausencia de comunidad pase o pueda ser mía es justamente, dice Blanchot, lo que sucedería o en el caso de la muerte. ¿Cómo hablar de mi muerte? ¿Cuándo mi muerte puede ser mía? De tal manera que la muerte sería precisamente la ruptura de la comunidad, en cuanto que sería el momento del acceso de la ausencia de la comunidad. Bien. Este cuestionamiento del posesivo, del mí, plantea o hace que nazcan una serie de preguntas que yo me puedo hacer. Por aquí, dice, ¿hasta qué punto es mía mi ausencia? ¿Cuál es el alcance de mi ausencia? ¿Me afecta mi ausencia solo a mí? ¿No caben todos, y eso es lo que dice Bataille, en mi ausencia, en esa ausencia que yo poseería? Así que lo que sucede con
mi ausencia o con la ausencia de comunidad, entre otras cosas, sería el momento en que yo quedo excluido, y esa exclusión, sin embargo, no me expulsa nada más que afuera. Un afuera que, sin embargo, me compone, me constituye e incluso deja entrar a la comunidad y la forma. Bien, eso, una vez nombrada la ausencia de comunidad, que es precisamente el asunto del capítulo titulado La exigencia comunitaria, Georges Bataille, donde se dicen algunas otras cosas muy importantes, pero bueno, da pie a lo que es, pienso yo, una de las bases teóricas de la cuestión en la que estamos, siendo hora de empezar a acabar, que es el epígrafe titulado El principio de incompletud. Esto lo toma Bataille, lo toma Blanchot de Bataille, que no es tomado por Nancy, es por decirlo así, una aportación de Blanchot para justificar ciertas cosas que dice Nancy, pero Nancy no cita. Blanchot se pliega a casi todos los textos citados por Nancy en su libro, en La comunidad desobrada, que es en cierto modo llamativo. Tampoco es que el texto anterior de que a nadie le está permitido no pertenecer a mi ausencia de comunidad, también ese texto lo aporta Blanchot por su cuenta. Bien, y entonces aquí Blanchot, esto es una cuestión que no voy a poder desarrollar mucho, pero es una cuestión que me da mucho que pensar a mí por un motivo. En los años del año 36, si no recuerdo mal, Bataille publica un texto que se titula El laberinto. Una parte de ese texto, El laberinto, aparece después en La experiencia interior. Cuando Bataille hace una especie de recuento de ciertos textos que le han llevado hasta la experiencia interior, pues incluye un texto, unos fragmentos, un fragmento largo, son 2 o 3 páginas, de ese texto que se llamaba El laberinto. Lo que tiene de llamativo ese texto, que ahora voy a leer la parte más importante de ese texto, lo que tiene de interés ese texto, lo he sabido hace no mucho, es que se publicó en una revista de filosofía del año 36, quiero recordar, que me parece que dirigía Jean Val, pero que en ese número de esa revista, que ahora no me está viniendo el título tenía la palabra filosofía en el título de la revista, pero no me viene exactamente, pero sí sé que en ese mismo número de esa misma revista iban uno detrás de otro, ahora no recuerdo quién de los dos, Bataille y Levinas. El texto de Levinas llamado De la evasión, como acaban de evadirse mis folios de este atril cochambroso que he montado. Es decir, que estaban ahí juntos y por tanto bien conocidos, tanto el texto de Levinas, De la evasión, como el texto de Bataille, El laberinto, que es en cierto modo uno de los gérmenes, como él mismo declara, de la experiencia interior, y a su vez que muestra que Bataille algo sabría sobre Levinas y Levinas algo sabía sobre Bataille en esos años que todavía no dejaban prever la catástrofe de la guerra. Bien, como os decía, en ese texto, El laberinto, aparece una de las cuestiones más discutidas, por otro lado, pero básicas para lo que se está tratando aquí. Y es en el capítulo llamado El principio de incompletud, donde leemos: en la base, son palabras de Bataille, citadas por Blanchot, en la base de cada ser existe un principio de insuficiencia. Enseguida, Blanchot aclara que esa carencia por principio no va a la par de una necesidad de completud. Blanchot transforma la insuficiencia en incompletud y todavía sigue diciendo Bataille, y me interesa sobre todo por una palabra en especial. Dice: la sustancia de cada ser es impugnada por cada otro sin descanso,
Incluso la mirada que expresa el amor o la admiración se liga a mí como una duda que afecta a la realidad. De tal manera que, concluye Planchot, dice, el ser busca no ser reconocido, insisto que aquí está Collet bastante presente, sino ser impugnado. Va para existir hacia lo otro que lo impugna y a veces lo niega, con el fin de que no comience a ser, sino en esa privación que lo hace consciente, etcétera, etcétera. Bien, de tal manera que el principio de incompletud, tal como lo llama aquí, también el principio de insuficiencia y el principio de impugnación colaboran entre sí para producir un ser especialmente desasistido como es el hombre. Y ese hombre es el que va a, por medio de su ser desobrado, de su desobramiento, el que va a constituir la llamada comunidad desobrada, o si queremos decirlo con las palabras de Planchot, la comunidad inoperante, inconfesable. Bien. Aparte de que este ser esté, por decirlo así, entregado, condicionado por el otro o lo otro, este ser fundamentalmente no está regido, mandado, ordenado por un afuera. Tendríamos que, para este ser que no rige un afuera, no habría la posibilidad de reconocer un fuera de sí que no sea ser inmanente, poseedor de una individualidad exactamente igual a la suya, que lo repite indefinidamente. Ese sería digamos, el que constituye la comunidad obrada. Mientras que la comunidad desobrada tendría que contar con esa insuficiencia básica o fundamental en la que tendría que introducir no aquello que lo completaría, sino precisamente la persistencia de su incompletud, como ser propio que lo es justamente por su insuficiencia o por su incompletud. Bien, ya quiero ir acabando porque ahora charlando entre nosotros podemos hablar de muchas otras cosas. La verdad es que, como pasa con todo esto, siempre tenemos multitud de cuestiones que aparecen y que bien, leo incluso mis propios apuntes y voy dando fin a toda esta cuestión. Guiada por aquel principio de incompletud que se encuentra en la base de todo ser, se abre la posibilidad de que exista una comunidad. A su vez, esa comunidad tendría o comenzaría tomando como base común justamente aquello que constituye a cada uno de los miembros de esa comunidad, que no pueden evitar tenerlo ahí en la base, que es lo que precisamente los convierte en seres insuficientes. Y es que todos, sin excepción, comparten, dice Planchot, el acontecimiento primero y el acontecimiento último por el que cada ser da comienzo o llega a su fin, da comienzo a la existencia, le da fin a la existencia y, a su vez, deja bien a las claras la insuficiencia constitutiva en la que está cada uno, que instaura un antes previo al primero, desde donde empieza, al principio, en donde empieza a darse el ser, el nacimiento, y después, posterior, en donde se hunde ese mismo ser, es decir, la muerte, haciendo que tanto el nacimiento como la muerte no vengan de mí, sean dolorosamente míos y le pertenezcan a un afuera donde yo, evidentemente, no estoy o estoy fuera de mí absolutamente.
Sin embargo, la excepcionalidad de cada uno de estos acontecimientos, el nacimiento y la muerte, los dos en tratos con el afuera, es lo que cada uno tiene en común con cualquier otro, siendo solo eso lo único capaz de fundar la comunidad. Así dice Blanchot, y con esto voy a acabar, dice Blanchot: ¿por qué la relación de trascendencia que se introduce con ella, con la comunidad, desplaza la autoridad, la unidad, la interioridad, confrontándolos con la exigencia del afuera, que es su región no dirigente? Es decir, ¿cómo es el hecho de que el afuera mande sobre nosotros, que el afuera determine nuestra existencia? Eso es justamente lo que sucede, y eso es justamente lo que destituye la comunidad inmanente de la que estamos aquí hablando desde el principio. Pero bueno, voy a dejarlo aquí, no quiero seguir ya me he alargado mucho. Vamos ahora a charlar entre todos, si os parece. Así que... si os parece... Bueno, es que hay en el texto, iba a deciros que os lo iba a organizar, en el texto hay una parte, no he querido meterme en ello, es que me entraron muchas dudas a la hora de plantear qué decir, si no introducir, porque está en el libro y por otro lado es muy interesante seguirlo. En la segunda parte, el comentario que Blanchot hace del relato de Marguerite Duras comienza de una manera bastante llamativa con algo que en principio no tiene nada que ver con Marguerite Duras, que no tiene nada que ver con el relato de Marguerite Duras, mucho que ver con Marguerite Duras, que es precisamente la cuestión de mayo del 68 y lo que llama Blanchot la presencia del pueblo en esa revuelta, llamémosle como más o menos se suele decir en estos casos, que a su vez convertiría al pueblo en una especie como de personificación del ejercicio de la desobra o del desobramiento en acto o funcionando y de una manera muy característica, por la ausencia de líderes, por la ausencia de proyecto, por el agotamiento de la acción en sí misma, etcétera, etcétera. Y a su vez la definición muy interesante que hace Blanchot de lo que él llama una palabra que conocemos todos, que él llama el pueblo, la presencia del pueblo en esa movilización o ese movimiento que está ahí. Y después viene el texto o el comentario acerca de Marguerite Duras y de la novela, donde a su vez de nuevo está el mismo patrón, en cuanto que lo que cuenta el relato de Marguerite Duras es el contrato que se establece entre un hombre y una mujer, por el cual, siguiendo ese contrato o según los términos de ese contrato, esa mujer se entregaría al hombre en la circunstancia en que el hombre quisiera hacerlo. Se entregaría, vuelvo a decir, bajo contrato y no exactamente por ser una prostituta o algo parecido. Entonces, lo que hace Marguerite Duras y lo que subraya especialmente Blanchot es cómo el hombre, por un lado, está manos a la obra, si nos ponemos a hablar en esos términos, constantemente buscando algo, buscando el placer, buscando la felicidad, buscando saber, por ejemplo, en qué consiste la pasión, en qué consiste el amor y en qué consiste la mujer, en cuanto que él declara desde el principio que no ha amado nunca, y menos aún a una mujer. Hay un poco también cierta problemática de la homosexualidad en la que no entramos. Mientras que, por su parte, la mujer no hace, se deja hacer, por decirlo así, pero a su vez goza
a su vez experimenta felicidad y a su vez, en cierto modo, está, digamos, protagonizando una manera de estar que contrapone y además desarma completamente la acción que lleva a cabo el hombre. Aparte de eso hay otras muchas cuestiones que están ahí. Y finalmente, en el caso del libro completo, acaba con una especie de llamamiento político, que sí quería decirlo, pero también seguramente lo comentaré el próximo día. Acaba con una especie de llamamiento político, recordando una frase muy conocida de Wittgenstein, que dice que, todos lo sabemos, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Hay que callarse de aquello de lo que no se puede hablar. Entonces, esa especie de imperativo que ha establecido Wittgenstein es en cierto modo discutido o impugnado, por usar esa palabra, por Planchot, en cuanto dice, sí, muy bien, pero es que resulta que para callarse lo único que puedes hacer es hablar, y que tú mismo, que estás recomendando callar de lo que no se puede hablar, justamente no has podido impedirte hablar para hacer esa recomendación. Y entonces, pues, un poco en esa especie de juego casi de ping-pong que se está dando aquí, o contra el frontón, fue una especie de frontón, esto dice, ahora, dice, hay que hablar de aquello de lo que no se puede hablar, es decir, entre otras cosas, de lo inconfesable. Y se pregunta Planchot, pero, ¿con palabras de qué clase? Y aquí una de las preguntas que este pequeño libro confía a otros, menos para que la respondan que para que quieran cargar con ella y acaso prolongarla. Se encontrará así que ella tiene también un sentido político acuciante y que no nos permite desinteresarnos del tiempo presente, el cual, abriendo desconocidos espacios de libertades, nos hace responsables de nuevas relaciones siempre amenazadas, con las que siempre se cuenta entre lo que llamamos obra y lo que llamamos desobra. De tal manera que la última palabra del texto es la palabra desobra o desobramiento, si queremos también traducirla de esa forma. Bueno, quería un poco redondear porque ha acabado de una manera un poco abrupta, pues ya me estaba empezando a sentir muy incómodo por haber hablado tanto. Una cuestión. Cuando se habla de la inmanencia, el ser humano produce su esencia, de alguna forma todas sus relaciones que tiene con todos los objetos y seres que le rodean forman parte de esa autoproducción. Es un mundo que podríamos decir que se cierra, cerrado, se podría decir un mundo perfecto, de alguna manera aristotélica perfecto. Pero cuando pasamos a la otra parte, a ese mundo que no es inmanente, sino el de la comunidad desobrada, cuando se empiezan a poner palabras como insuficiente, incompletud y también alteridad, lo que no entiendo muy bien es lo de la alteridad. Es decir, parece ser que no hay otra manera de poder pensar que existe lo otro si no es por tu insuficiencia. O sea, ¿cuál es derivado de cuál? Es lo que yo no veo muy claro. Bueno, lo otro no necesariamente tiene que depender de la insuficiencia para poder existir, o sea, quiere decir que son, por decir... Sí, pero en el primer planteamiento eso ni se plantea. ¿Cuál, perdón? En el primer planteamiento sí, eso ni sin se duda. plantea. No, es que en principio lo que está haciendo ese llamado Entonces, principio... el surgimiento, es que aquí me daba la sensación que el surgimiento de la alteridad es no sé si consecuencia, o por lo menos te abre los ojos desde la incompletud, desde la insuficiencia. ¿Es así? Sí, pero es que la incompletud sería un principio, es decir, algo que está, por decirlo así, dado básicamente, sin que eso haya sido, digamos que... Vale, es básico, pero ¿eso automáticamente te abre los ojos a la alteridad? No, es que precisamente lo que hace es lo contrario, es lo que hace cerrar los ojos ante la alteridad. Es decir, o sea, quiero decir que digamos que el autoconocimiento, la autoconciencia, como queramos decirlo, llega justamente a descubrir
que sin el afuera y sin el otro no seríamos lo que somos, que es una especie de ensoñación el que lo mismo piense que todo es lo mismo. Claro, pero eso tampoco sirve para completud, es decir... No, es que justamente la completud es lo que no se logra. O sea, que decir, que esta es una cuestión que he querido insistir mucho en ello, ¿no? Y además precisamente olvidándome de tantas cosas que son también importantes. Que es que de lo que se trata es que la desobra o el desobramiento lo que impide es el acabamiento. Es decir, que el ser desobrado es por naturaleza inacabado. Y digamos, el sueño de completar la obra, de cerrar la obra en sus propios términos, en sus propios límites, es solo un sueño que es un engaño. O sea, es una ensoñación que no tiene ninguna base de realidad, porque justamente, aunque hiciéramos todo lo posible, primero está el peligro del hacer y del querer imponer el hacer, digamos que deshaciendo la posibilidad de que actúe de alguna manera del deshacimiento, si nos ponemos a hablar en estos términos tan así. Pero, en último término, lo que queda por subrayar es que ya podemos hacer lo que queramos, que no acabamos. Igual que tampoco podemos poner el comienzo al comienzo. Es decir, que comenzar no es pasar del no tengo nada, no hay nada, estoy en el puro afuera del no ser, si nos ponemos así, y entonces me hago ser. Porque ese me hago ser, eso lo dice Planchot en una... Estoy dando por hecho la lectura del texto, es que no, en esto no sabía muy bien cómo hacer, ¿no? Pero sería decir, es como antecederme yo a mí mismo, poner la pregunta antes de la pregunta, o de la posibilidad de preguntar, y así sucesivamente. A ver, sí, bueno, creo que iba... Sí. Gracias. Bueno, tiene que ver con esto, lo que te quiero preguntar, es decir, parece ser que aquí está la idea de ser configurados o constituidos por una afuera. Por eso ya sabes que hay un texto interesante de Foucault, el pensamiento de la afuera y tal. Pero claro, casi me da vergüenza formular la pregunta. ¿Qué incluiríamos en el afuera? ¿Que podemos incluir algo? Parece que evidentemente se rompe la determinación del hombre que han establecido las ciencias, incluso ciencias sociales que han tratado de ser muy rigurosas, más o menos derivados del marxismo, estructuralistas, antropólogos, etc. Y entonces, bueno, pues llegó una época en la que creo aún estamos, o tal vez no sé, en la que se dice sí, porque nos constituyen cosas que se consideraban irracionales, la sexualidad no reglada, la religión, una manera de entender la naturaleza como algo más imprevisible y más frágil de lo que creíamos los otros pueblos, cierto tipo de arte y poesía y tal. Pero, claro, todo eso siempre es construir, siempre es obrar. Entonces, ¿qué incluiríamos en eso que nos configura, o mejor, que nos desconfigura? Esto hubo una discusión con representantes españoles de la corriente deconstructiva y se les decía, claro, es que vosotros tendríais que acabar haciendo una especie de fenomenología de lo otro absoluto, pero no lo haréis nunca, porque eso es imposible. Hombre, tratando del asunto exclusivo del afuera, sin entrar, el afuera no puede ser un absoluto. No podemos tomarlo como un absoluto, porque naturalmente sobre ese absoluto no podemos ni siquiera nombrar, o sea, decir una sola palabra, no hay nada que decir acerca de ese absoluto, no se puede señalar, no se lo puede ni siquiera señalar, o sea, es el puro reino del no saber si hablamos el lenguaje de Bataille. Pero a su vez, de lo que no se puede prescindir es de esos intercambios con el afuera que sí son constitutivos, pero no en el sentido de que el afuera
me constituya, porque sería darle una subjetividad a la fuera que no es aceptable. Tampoco es que yo construya el afuera o que yo haga algo con el afuera, porque de nuevo estaríamos ahí produciendo una especie de sujeto productor que en cierto modo tendría que no saber hacer nada con el afuera. La cuestión está en que el afuera sí que entra, sí que incluso el afuera, como también se puede decir en estos términos, el afuera está, digamos, muy dentro de nosotros, muy dentro de cada uno, muy dentro de la acción. De hecho, me gusta decir que la desobra lo que hace es confiscar la acción. Entonces, en cierto modo, la acción no la confisco yo, porque entonces ya sería, digamos, un trabajo, una actividad que estaría perfectamente reglada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, algo que está fuera de mi alcance, que está fuera de mis posibilidades, que está fuera de mi poder, que está fuera de mi voluntad, etcétera, etcétera, sin embargo está ahí como quien dice, parando, interrumpiendo la acción, confiscándola y deteniendo o deteniéndome en esta especie de situación en la que, si me reconozco, me cuesta reconocerme, que eso es justamente también, no he tenido tiempo, en fin, que es justamente el éxtasis del que habla Bataille, del que habla Blanchot también, ¿no? Ese estar fuera de sí permaneciendo uno mismo. Y, claro, pero perdona. ¿sí? Última cuestión sobre esto. Claro, pero Bataille parece estar hablando de cosas que él sabe que es decir, una religiosidad que tiende hacia un ser absoluto en el que sin embargo no puede ni existir ni en el que se puede creer, o una sexualidad que lleva a la inmundicia y a esa pasión suya por todo que él considera corrupción, etc. Pero hablando de Blanchot, cuando hablamos de la fuera, podríamos tener una idea de a qué nos estamos refiriendo, a pesar de que no haya referente, claro. Yo creo que no. Yo creo que no. Quiero decir que es que casi por definición el afuera no se puede delimitar de ninguna manera, no se puede determinar, no se puede definir, no se le pueden encontrar propiedades, etc. No se puede hacer una ley del afuera, no se puede hacer un sistema del afuera, etc. O sea, es que no... o sea, quiero decir, y sin embargo, lo que no podemos hacer es dejar de pensar en él, o no enfrentarnos a él, que es precisamente digamos, la evidencia que el afuera manifiesta en el momento en que pues, algo nos destituye o nos saca de nosotros mismos, como estamos diciendo con el asunto del éxtasis en el caso de Bataille, que bueno, ya viene incluso de Heidegger. A ver, algo tú querías decir. Sí, a ver si voy a rescatar un poco, a ver si te puedo hacer la pregunta. Tú has sacado la proposición esa última del Tractatus de Wittgenstein. A mí me interesa ponerlo a través del pensamiento del límite. O sea, que es propiamente lo que hace Wittgenstein con eso, es intentar pensar el límite de lo pensable, el límite de lo decible, etc. Entonces, él cuando en el propio Tractatus, bueno, creo que no lo dice exactamente en el libro, pero sí lo dijo cuando estaba explicando de qué iba el libro. Entonces, en un momento determinado dice, este libro en realidad son dos libros, uno es el que no está escrito y otro es este. Y con diferencia, el que no está escrito es el importante. Entonces, es otra forma de mostrar ese límite en contraposición. ¿Vale? Lo que me interesa, lo voy a intentar contraponer un poco a lo que serían las dos nociones de comunidad. ¿Vale? La comunidad obrada, digamos, la inmanente, y la comunidad desobrada. Para no pensarlos, y esto es lo que quiero, ¿qué te parece? Para no pensarlos como dijéramos en oposición, sino la una en el límite de la otra. La comunidad desobrada como lo que sería la membrana o límite de la comunidad obrada.
digamos que como no soportamos estar mano sobre mano, nos ponemos a la obra. Pero al ponernos a la obra, lo que hacemos es negar ese límite que nos coloca frente al afuera, lo que hacemos es negar el afuera. O sea, cada vez que nos ponemos mano sobre mano, cada vez que nos ponemos manos a la obra, negamos ese afuera, esa relación con el afuera. Nos indispone tanto la relación con el afuera que lo tapamos con nuestra acción. ¿Vale? Entonces, pero no habría, o sea, la comunidad desobrada no sería esa comunidad. La comunidad imposible habla en ese límite, pero no nos dice lo que no puede decirse. ¿Vale? Entonces, no estaría en oposición lo no dicho, o sea, lo que se hace con lo que no se hace, sino con el no hacerse. ¿Vale? Porque lo que no se hace también sería un algo. Entonces, no podemos definir ese algo, sino ese no hacer. Entonces, ese no hacer, por oposición al hacer, no sería una oposición de dentro a fuera. O sea, no estaríamos en el pensamiento del afuera, sino del pensamiento de la relación con el afuera. Sí. Eso sería muy bien traído. La cuestión, porque es que tampoco, en realidad, estoy muy descontento con digamos, la presentación del libro, porque tiene tantas cosas, pero sí que habría que haber dicho, y aprovecho ahora para decirlo, que Nancy, cuando escribe La comunidad afrontada, es decir, cuando se piensa un poquito lo que ha sucedido digamos, con la aparición de su libro y con la aparición del libro de Blanchot, se dice a sí mismo, dice, oye, es que he estado un montón de tiempo sin darme cuenta de que Blanchot estaba invitándome a que me olvidara de la desobra o el desobramiento, a que pasara a otra cosa. Y esa otra cosa a la que Blanchot le estaría invitando es precisamente a seguir el camino de lo inconfesable. No el camino de la desobra, porque dice Nancy, no lo dice tanto Blanchot tan claro, es como lo interpreta Nancy, dice, la desobra todavía participa demasiado de la obra. Todavía está bajo la ley de la obra, no se coloca tan afuera como se podría decir. Y por otro lado, Blanchot está hablando, él es el maestro de la desobra, si nos ponemos en este plan, ¿no? Es el que ha introducido el término, sobre todo en el espacio literario, el que ha dado curso un poquito a la manera de entender la desobra de forma distinta como se entendería corrientemente, y Blanchot le estaría diciendo, según Nancy interpreta, le estaría diciendo, olvídate de la desobra. El secreto más profundo no lo trae la desobra, lo trae lo inconfesable. Y lo inconfesable tiene de nuevo sus maneras de plantearse, pero justamente por eso es por lo que Blanchot cita el aforismo, o sea, el fin del Tractatus, porque estaría más o menos diciendo lo mismo que le sucede a Wittgenstein, que no ha podido callarse, lo mismo le está sucediendo a este libro, que declara o apunta hacia lo inconfesable, pero ha tenido que estar constantemente tirando de lo confesable. Y que a su vez intenta, si ahora sí vamos al juego de interior y exterior, o adentro y afuera, que intenta traer al afuera aquí, pero sencillamente profundizando en el interior, o sea, cavando lo que tengamos que cavar hacia adentro para encontrar el afuera, o para poder, digamos, atisbar algo acerca del afuera. Pero lo importante ahí es el movimiento, sí. O sea, por eso es ese acento en lo que es esa visión, en ese afuera estaría lo inconfesable. Sí, ese afuera, digamos, lo inconfesable estaría constituido por ese afuera. Claro, porque es precisamente aquello que nos descompleta. Entonces, sí, no estoy muy de acuerdo con lo que dices, incluso igual lo estás diciendo mejor que yo. No. Si no hay nada que comentar, Vamos
o lanzo una perorata más. Yo aquí, bueno, el próximo día leeremos, sé que se hace largo, tarde, cansado, etc. El próximo día comentaremos el libro es que son libros demasiado grandes, demasiado complejos, demasiado llenos de cuestiones como para, y al mismo tiempo hay que escoger, por decirlo así. Entonces, el próximo día comentaré el libro de Nancy que contesta a este libro, que se llama La comunidad descalificada.